Está silenciado el micrófono de la Mora. Nadie la escucha. Perdón. Nada, buenos días. No, muchas gracias, Vivian. Perdón toda la lata que te hacemos cada día, perdón. Es un gusto, seguramente se quedó alguien platicando porque el show acabó hace un rato, pero bueno, ya lo sacamos. Nosotros tratamos de hacer una pequeña introducción. El shiur pasado, la relación que existe tan directa entre todo el tema de la ropa con el Inyan de Melujá, justamente la semana a partir del día jueves, en Sefirat HaOmer, la sefirá que acaba la cuenta del Omer es la sefirá de Malhut. Justamente Mina Shamayim, que Malhut termina siendo la última de todas las sefirot, porque como dijimos la semana pasada, como dice la Gemara, el Malhut, Ein la Shum Davar Mishelá, el Malhut no tiene nada propio. Lo que hace el Malhut, lo que hace la traducción que dijimos en la Sefirot del Malhut, que vendría a ser lo que es la nobleza, una buena autoestima, el liderazgo, la soberanía, es agarrar todas las otras 6 midot y encauzarlas y encaminarlas a lo que corresponde que sea una buena conducta que tenga una persona. Y en la última semana de Sfirat HaOmer, que es la semana de Malhut, que es la que nos prepara, es el toque final, la última preparación para poder recibir la Torah como corresponde, es la combinación de esas 6 midot con la midá de Malhut, esa midá que nos enseña a nosotros a mantener nuestra dignidad, a sentirnos dignos de esa dignidad, no abusar de esa dignidad, hacer un buen uso de esa dignidad. Y el libro de Melahim Aleph básicamente habla casi la primera parte, los primeros perakim del rey Shelomo, aunque el primer pere que vamos a ver ahorita habla sobre el fallecimiento del rey David y algo que pasó con él, pero básicamente habla sobre lo que pasa después de que el rey Shelomo, siendo un rey muy, muy tzadik, nada más comete, vamos a decir, ni siquiera podemos hablar nosotros del tzidkute de Shlomo Amelech, pero se equivocó en una parte con una muy buena intención. Él supuso que él sí podía tener más mujeres de lo permitido, con la intención de casarse con muchas mujeres y convertir a Israel en un imperio, y si todos los goim se iban a hacer Yehudim, ya iba a llegar el Mashiach. Esa era Bemet la cabana que él tenía, y él pensó que por su nivel de tzidkut él podía tener varios caballos y que no iba a pasar nada, y que podía tener mucho dinero y que tampoco iba a pasar nada. Y al cometer ese error, Akadosh Baruj Hu define que el liderazgo del pueblo de Israel tiene que estar dividido en 2 partes. Y después del fallecimiento del rey Shelomo, se divide la Melujá y 10 Shevatim, 10 tribus se van con un rey, y las 2 tribus, Yehuda y Binyamin, que casi siempre estaban pegaditas, se quedan con la tribu, con el Malhut de Yehuda. Pero nosotros, para hacer un resumen del shiur pasado, hablamos mucho que tiene que ver mucho la relación de lo que es la ropa y lo que significa la ropa con lo que es la capacidad que tiene una persona de ser líder. El Emet es que el Zohar dice, y los Jajamim dicen, que todo el pueblo de Israel somos reyes, hijos de reyes, o otra versión que dice que somos Bene Melahim, somos hijos de reyes, hijos de reyes. Pero de todas formas, la capacidad de tomar en nosotros mismos esa capacidad de reinado es algo que tiene que venir con nosotros mismos, pero al margen de eso, históricamente hablando, vimos diferentes referentes de lo que tiene que ver la ropa con el reinado real, con una persona que fue escogida o que fue ungida como rey. Pero luego hablamos un poquito, y con esto quiero retomar,
la importancia que tiene que tener no nada más el reinado, que ya lo hablamos, con algo externo que es la ropa, sino las personas, los líderes que fueron grandes líderes del pueblo de Israel, tenían que tener siempre como denominador en común un atributo, una cualidad que es la cualidad de la humildad. La humildad tiene que venir muy directamente relacionada con la capacidad de liderazgo, especialmente cuando es un líder en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Dijimos la otra vez, porque el rey, como el Malhut, Ein la Shum Davar Mishelá, como el reinado no tiene nada propio, lo que tiene que hacer el rey y la obligación que tiene el rey es tomar algo que es Me Hashem, por eso el rey empieza con la palabra Mem, con la letra Mem, que la letra Mem es la preposición de o de desde, sigue con la Lamed, que es Le o hacia, la Lamed es A o hacia, y termina con Haf. El Melech hace eso, el Melech tiene que agarrar lo que Hashem le dice y transmitirlo textual, sin ninguna interpretación propia, a lo que Hashem quiere transmitírsela al pueblo. El rey, básicamente, la función del rey era un canal. Por eso nosotros vimos la semana pasada que técnicamente, alágicamente, el rey no tenía una autoridad moral frente al pueblo, sino venía acompañada esa autoridad por un respaldo alágico del Sanedrín, del Cohen Gadol, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que el rey, para poder hacer la función de reinado que Hashem quiere de un rey, necesita subyugarse, ponerse por abajo de lo que es la voluntad divina. Y por eso vimos de que el primer rey de Israel, no técnicamente ungido como rey, pero la primera persona que la Torá de alguna forma la llama rey, que fue Moshe Rabenu, porque el pasuk dice, Vaí bishurun melech bitaseb rasheam, que es cuando Moshe Rabenu es, Vaí bishurun melech, es cuando fue que el pueblo de Israel está con un rey y se reúne el Am, Shiftei Yeshurun, que se refiere a las tribus. Ese pasuk alude directamente a Moshe Rabenu, porque Moshe Rabenu era el jefe de todos, y él no era mamash rey, porque en ese momento no había reinado, pero era como si fuera un rey. El otro rey que vimos que existió en la historia del pueblo de Israel, que no le duró mucho, que fue Shaul, también está muy descrito en el Tanaj como una persona muy humilde. Y el Melech Moshe como la persona más humilde del planeta Tierra, como condicionante no nada más de reinado, sino también de profecía, que también dijimos que un profeta era muy parecido a un rey en ese sentido. Y el otro rey que viene del pueblo de Israel es David Amelech, que también viene muy descrito como una persona muy humilde, como sabemos, y lo vamos a repetir hoy en la clase otra vez, que las tres personas en la historia que se declaran como más humildes son Abraham Avinu, porque él dijo, Banoji Afar Baefer, yo soy polvo y soy ceniza, y después David Amelech, porque él dijo sobre él, Banoji Tolat Veloish, yo soy un gusano, y el tercero fue Moshe Rabenu con Aarón, que ni siquiera pudo pronunciar la Aleph de Ani o de Anoji, sino dijo Vanachnu, Vav Nun Het Nun Vav, Vanachnu Ma, ¿y nosotros qué? Pero el nosotros sin la Aleph de Anachnu. Entonces, aquí vemos un denominador en común en la capacidad de liderazgo, que es la humildad. La humildad tiene que ser algo tan fuerte que justamente nosotros vemos de que pierde la capacidad de reinado el rey que Hashem escoge como sucesor de Shlomo cuando se divide la Melujá, que es Yerobam ben Nebat, que es una persona que tenía todas las capacidades para poder ser un buen rey, pero justamente por prepotente y por orgulloso pierde ese zhut, y sin querer él, bueno, no fue sin querer, él deliberadamente, por miedo a perder el liderazgo del pueblo de Israel, hace cosas que vamos a estudiar más adelante, qué es lo que hace, y automáticamente Dios lo castiga porque él hizo cosas muy ¿Fue el último rey, Morá? ¿Yerobam fue el último?
Fue el primero después que Shelomo fallece y se divide la Melujá. Y él se lleva 10 Shevatim y Rehabam, que era el hijo de Shelomo, con 2 Shevatim. Pero él en un principio debería de haber sido un muy buen rey, porque a Yerobam, ¿quién lo escoge como rey? Hashem. Hashem lo manda a Ahía Shiloni, que era el jajam de Eliyahu Anabí, que era un nabí muy grande. Lo vamos a ver más adelante cómo es que se lo escoge, pero Yerobam no es que se metió solo a ser rey. A Yerobam el nabí le dice, ahora que se muera Shlomo Amelech, por cuanto que Shlomo se equivocó y permitió que exista una situación de que sus esposas, muchas de ellas, no hicieron lo que Shlomo quería y varias de ellas eran conversas. Y para el nivel de Shlomo eso Hashem no lo consideró una cosa buena, aunque Shlomo tenía toda la buena intención de que el mundo Goy se haga Yehudí. Imagínense que ahora todo el mundo es Yehudí, ya hubiera llegado el Mashiach, esa era la intención que Bemet él tenía. Pero bueno, él se equivocó porque Hashem tenía otros planes, y si Hashem dijo no te puedes casar con más de 18 mujeres, por más que él tenga toda la buena intención, no lo puede hacer, que es lo que a veces pasa cuando uno es muy inteligente. Esa gran inteligencia que tuvo de Shlomo fue una cosa muy buena, pero a veces, en Yiddish, mi mamá siempre dice, hay un dicho que dice, no es bueno ser tan bueno, no bueno de corazón, sino nunca es bueno ser muy eficiente, porque a veces eso genera problemas. Él consideró que él sí podía. Eso lo vamos a ver desde Hashem más adelante. Yo lo que quería decir ahora como una introducción global al libro de Melahim, que Melahim, como dice la palabra Melahim, habla sobre reyes, y el título que Jajamín pusieron, que es Reyes, no es casual, es porque nos quiere enseñar un detalle de lo que se llama ser mamash rey. Vemos que los reyes buenos, perdón. Una pregunta, es que esa frase, no, o sea, eso como decía Shlomo, ¿no es un poco de soberbia contra Boreolam? O sea, nadie puede ser tan bueno. Tenemos que saber que no depende de nosotros el resultado, solo el esfuerzo. Pero cuando una persona llega al nivel de sabiduría y de inteligencia como Shlomo, que él, la verdad es que Shlomo sí fue muy humilde. En Shlomo vemos mucha humildad, porque cuando Hashem se le presenta en el sueño y le dice, Shlomo, pídeme lo que quieras que yo te voy a dar, Shlomo no pide algo personal, Shlomo pide algo para el pueblo. Él sí entendía que el reinado no es kabod y no es serará, como muchas personas creen, no es poder, es Abdut, es sumisión frente al pueblo, porque la misión de un rey, él la entendió perfecto, seguramente su papá se la enseñó muy bien, que un rey, un líder en el pueblo de Israel, le debe lo que él es al pueblo. Y eso lo hemos visto en la historia. Moshe Rabenu mismo está en el monte de Sinai para recibir las Lujot, y el pueblo de Israel peca en el becerro de oro, y Dios le dice, Lej, red, ve y bájate. Entonces la traducción literal es bájate, porque pues él estaba en una montaña y tenía que bajar. Está bien, era una montaña chaparrita Sinai, pero de todas formas era una montaña. Técnicamente él tenía que bajar. Pero Rashi trae otro perush también. Rashi trae red migdulatja, bájate de tu grandeza, porque tú eres líder gracias a que el pueblo de Israel se mantenga como pueblo fiel a mí. En el momento que el pueblo peca, tu liderazgo se fue a la basura, tú ya no me sirves. Fue indirectamente lo que Hashem le quiso decir a Moshe. Todo lo que tú eres, Moshe, se lo debes al pueblo. Y eso es un nivel muy grande de poder ejercer un liderazgo y entender que todo el liderazgo del líder se lo debe al pueblo, y que él sin el pueblo no es nada, que fue lo que Hashem le dijo. Y Shlomo lo entendió eso perfecto, porque lo que Shlomo le pide a Hashem es, yo quiero ser inteligente, y él lo aclara en el sueño, lo vamos a leer de adentro. Él le dice a Hashem, yo quiero sabiduría para poder juzgar al pueblo de manera equitativa, para ser justo. Y a Hashem le gustó tanto que le dijo, me gustó tanto eso que pediste, que no nada más te voy a dar eso, te voy a dar muchas cosas más, pero
los humanos somos sof kol sof humanos, no existe la perfección, y por más que Shlomo y que David y que todos llegaron a un nivel, y Moshe Rabenu, casi perfecto, tuvieron esa parte humana que no les permitió poder cumplir esa función, porque obviamente Hashem en ese momento no quería que ya llegara el Mashiach. Entonces Shlomo se confundió, se mareó un poquito, pensando que yo sí puedo hacer eso y a mí no me va a pasar. Y eso es un error que le sucede muchas veces a la gente que sabe mucho, que cree que al saber mucho, no es prepotencia, no es orgullo. No, a eso me refería, a que hay que saber que no depende de uno por más capaz que uno sea. No, la decisión sí dependió de él. Él pudo haber decidido con cuántas mujeres casarse. Eso, su papá, el esfuerzo, pero no el resultado. Claro. Él dijo, yo sí puedo casarme con más de 18 y yo no voy a pecar. Ese fue el error que él tuvo. Pero es un error que pasa. La Gemara, por ejemplo, cuenta de un jajam. Ustedes saben que hay una alajá en Shabbat, que si una persona está sola y la única fuente de luz que tiene para poder leer es una vela, no puede leer en soledad, no se puede leer uno solo a la luz de la vela. Si uno está solo, no se puede. Si uno está acompañado, sí se puede. ¿Cuál es el motivo que Jajamim hicieron eso? Los Jajamim dijeron, Shema Yate. No vaya a ser que como la flama, la mechita de la vela o de la mecha que uno usa, si prende con aceite o lo que sea, se mueve. Entonces, si la persona está ahí junto con el libro y con la mechita se movió y la persona ya no pudo leer bien ese renglón, sin querer, por inercia, a lo mejor agarra la vela y la mueve para que le alumbre mejor el libro. Entonces, si está una persona sola, Jajamim hicieron una gezerá que no se puede. Pero si hay otra persona con él, sí se puede, porque si la otra persona lo está mirando y va a ver que él va a agarrar la vela, le va a decir, ¡ey! Muxe, es Shabbat y no se puede. Está bien, un jajam de la Gemara se le hizo que esa alajá está buena para alguien que a lo mejor no tiene tanto Irat Shamayim y a lo mejor se le olvida que es Shabbat y a lo mejor cuando está leyendo la mueve. Pero él, Baruch Hashem, es un tipo súper religioso, tiene súper conciencia en su cabeza que él no va a mover la vela porque es Shabbat. Entonces, para él, esa alajá no funciona. Y él, un viernes en la noche, su esposa, sus hijos, todos se van a dormir, y él se queda estudiando la Gemara, o no sé qué cosa estaba estudiando, o Zohar, o lo que sea, y está a punto de mover la vela, y se acordó lo que los jajamim dicen, y después él fue al Bet Midrash y dijo, jajamim dibre jajamim. Lo que los jajamim dicen, saben lo que dicen, porque yo estaba a punto de regarla, Mina Shamayim no la regué, pero incluso yo, que me consideré una persona que no la iba a regar, la regué. La gente se equivoca y obviamente que a mayor nivel de conocimiento y de sabiduría y de información, la posibilidad de cometer un error debe de ser menos. Eso es obvio. Cuanto más una persona estudia y más una persona sabe, primero, más empoderada está y tiene una mejor autoestima porque sabe más. Y segundo, al saber más y al conocer más, tiene menor probabilidad de cometer errores. Pero a veces no es tan así. A veces una persona que mucho sabe, como sabe que sabe, ese es otro dicho en Yiddish, que es, el problema que él tiene, así se dice, es que él sabe que él sabe. Entonces a veces es un problema. Pero con David Amelech, que lo vemos a él como el prototipo del rey, porque de él es el que viene el Mashiach, etcétera, etcétera. De David vemos que él en el Teilim sí en varias ocasiones expresa esa humildad. Por ejemplo, hay un perek de Teilim que dice Va'ani Tefilá. David Amelech se describe a él mismo, yo soy Tefilá. Y por otro lado, él se describe a él mismo, Va'anojito lat veloish. Yo soy un gusano, no soy una persona. ¿Cómo es que se embona la idea de tefilá, Va'ani Tefilá, con la idea de que soy un gusano? ¿Qué relación tiene? Y Jajamim le encontraron esa relación.
¿Qué es un gusano? ¿Por qué Jajamim dicen, hay otro pasuk que dice, Al tiri tolat Jacob, no tengas miedo, gusano Jacob, se refiere al pueblo de Israel. Dice la Gemara sobre este pasuk, Ma tolat kojabape, así como el gusano, todo el poder, toda la fuerza que tiene el gusano es en la boca, porque los gusanos comen en la... Ustedes van a decir, bueno, todos los animales tienen fuerza en la boca. Está bien, pero hay otro tipo de animales que a lo mejor no es mamash la boca, pican con su pico venenoso, a lo mejor otros animales, obviamente que la boca también es algo que los hace que tengan fuerza, pero también tienen garras, también lastiman por otra forma. El gusanito, todo lo que muerde la madera, muerde la ropa o lo que sea, todo es con la boca, no tiene otra forma de defenderse en su cuerpo, porque no tiene ni patitas, ni no se puede agarrar de ninguna cosa. El pueblo dice, así como el gusano, su fuerza es en la boca, Kaj Israel, así el pueblo de Israel, su fuerza es en la boca. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Israel tiene una fuerza especial en su capacidad de poder rezar. Es el Koach HaTfilah. David Amelech pudo definirse a él mismo, Ba'anit Tfilah, yo soy el rezo, porque el rezo con la capacidad y con el atributo de humildad van muy de la mano. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace que una persona la motive a rezar? Su vulnerabilidad, su capacidad de sentir de que si yo no le pido las cosas a Hashem, yo no las tengo de ningún lado. Yo solo no puedo, yo necesito de Hashem. La tfilá tiene que venir muy, muy acompañada de la capacidad de volverme una persona que acepto recibir. No nada más que acepto recibir, que si yo no recibo de Hashem, yo no tengo nada. Esa es la tfilá. La verdadera tfilá es poder acercarme con Hashem y decirle a Hashem, si tú no me das las cosas, yo no las tengo. ¿De dónde las voy a sacar? Yo te necesito a ti a la fuerza porque yo sin ti no soy nada. Cuando una persona siente eso en la tefilá, esa es una tefilá que está bien dicha, porque sabe que todas las cosas las tiene que recibir de Hashem. Y lo mismo de la tefilá se aplica a la capacidad de profecía que tenía un nabí. Si un nabí no era anab, no era humilde, Hashem no le hablaba, porque el nabí tenía que saber de que todo lo que él habla y todo lo que él dice es de Hashem, y lo que él tiene que hacer es transmitir lo que le dice Hashem al pueblo, igual que un rey. Hay muchos denominadores en común. Por eso la tfilá se parece a la nebuá. El Rab Soloveitchik dice que la tfilá, el rezo, es igual que la profecía, pero a la inversa. En el rezo, la persona habla y Dios escucha, y en la profecía, Dios habla y la persona escucha. Es al revés, la profecía con el rezo. Y no nada más eso dice el Rab Soloveitchik. Fíjense qué chistoso. Hasta que existió la profecía, el modo de comunicación que tenía los Yehudim con Boreolam era vía los sacrificios que se hacían en el Bet HaMikdash. No había un texto, no había un sidur, cada quien rezaba lo que necesitaba, pero no había algo que era una unión de todo el pueblo de Israel. Era una cosa, yo necesito, no sé, una casa nueva, pedía una casa nueva, aparte traía el corbán, ponía mis manos en el corbán, pedía perdón por la verá que hacía, etcétera, etcétera. Inmediatamente se destruye el primer Bet HaMikdash, vienen los Anshe Knesset Agdolá, desaparece la profecía. Fíjense cómo es, se destruye el Bet HaMikdash, no existen más profetas. El último profeta creo que fue Mordejai, ya está, después de él terminó, se destruye el Bet HaMikdash, y Anshe Knesset Agdolá, la gran asamblea de 120 Jajamim, que también estaba Mordejai ahí, establece un texto de rezo uniforme para todo el pueblo de Israel. Es uniforme. Las diferencias que hay entre Ashkenazim y Sefaradim son mínimas, a lo mejor por el orden, o una palabra más, una palabra menos, pero el texto, el cuerpo de la tfilá misma es uniforme para todo el pueblo de Israel. Y eso es lo que Minashamayim pasa
cuando se destruye el Bet HaMikdash, no hay reyes, no hay profecía, no hay Kohen Gadol, no hay nada, entra directamente la tefilá como medio directo de comunicación para Borei Olam. Entonces, es algo muy, muy, muy grande la grandeza que tiene la Anabá, la capacidad de humildad que tiene la persona y la capacidad de itbatlut, de anularse a uno frente, clapea Kadosh Baruj Hu delante de Borei Olam, ¿sí? Como dice, hay un pasú que dice, Tahanunim Yedaber Rash. La tfilá tiene que ser como la de un pobre. ¿Cómo es, Barminan, una persona que es pobre? Tiene que ir a pedir. Y el señor pobre sabe que si pide con dulzura, si pide con ajná, con itbatlut, con bajando la cabeza, es mucho más fácil y es mucho más lógico que la gente le dé. Si va a ir una persona pobre a pedirle tzedaká a otra persona y se lo va a pedir de manera arrogante, lo que va a generar en la otra persona es un rechazo. ¿Yo por qué te tengo que dar? En cambio, por favor, me das, me puedes dar, yo sé que no corresponde que me des y me da vergüenza pedirte, pero por favor, si me puedes ayudar. Eso es otra cosa. Lo mismo es clapea Kadosh Baruj Hu. ¿Con qué cara vamos nosotros a pedirle las cosas a Hashem? Tenemos que ir, como dice, así dice el pasuk, betahanunim yedaber rash, con tahanunim, con súplicas. Tenemos que hablar con Hashem como un rash. Un rash es una persona que es pobre. De hecho, por ejemplo, los jajamim dicen que algunas cosas a la humanidad le choca. Una de las cosas que a la gente le choca es un pobre presumido, una persona pobre prepotente. La gente dice, ¿este tipo qué le pasa? Está loco, ¿de qué va a presumir? Meile una persona que es rica que presuma, tiene de qué presumir, pero un pobre que presuma, no, es algo que choca, que molesta a la gente. Y por eso también vemos que en la misma tfilá, el orden que Hashem Knesset Agdola estableció en la tfilá es, ¿cómo se empieza la tfilá? Con Shebach, es decir, alabamos a Borei Olam, que Borei Olam está por todas las cosas. Después le pedimos a Hashem, también lo estamos glorificando, que Hashem es el que nos da las cosas, y terminamos agradeciéndole a Hashem por lo que da. Y como lo hemos hablado en otras ocasiones, justamente la midá de Hod, de la Sefirot, que viene de la palabra lehodot, y lehodot en ibrit tiene una doble connotación. O lehodot es agradecer, o lehodot es reconocer, porque agradecer y reconocer tiene que venir de la humildad. Si una persona no reconoce en ella misma que tiene que reconocer los favores que Hashem le hace, no puede tener esa capacidad de agradecer. Para agradecer, una persona tiene que bajar la cabeza y tiene que reconocer que necesita de Hashem y a la fuerza tiene que ser humilde. Fíjense qué chistoso, en la Torá, en el Tanaj, ¿cuál es el primer rezo documentado que alguien se paró a rezar? No Korbanot. No, Adam Arishon hizo Korbanot, Caín hizo Korbanot, Noah hizo Korbanot, no. Itzhak, ¿no, Mora? ¿Quién? Itzhak. No, Cuando antes. se encuentra con Rivka. Pero documentado, que dice el pasú que una persona se paró y le rezó a Hashem. Sin Haná, ¿no? ¿Quién? Haná. Antes, no, Haná es Tanaj, es el Naví, en la Torá, en el libro de Bereshit. ¿Eliezer? Antes. Abraham. Eso. Abraham Avinu, ¿cuándo? Cuando pide por quién. Cuando pide por Edom. Por Sedom. Por Sedom. Muy bien. Esa es la primer tefilá en el Tanaj, cuando Abraham Avinu, el rey de los humildes, fíjense qué chistoso, utiliza la capacidad de humildad que él tiene para rezar a Borei Olam, no por él, sino por quién, por gente rayá, porque los de Sedom eran reshaim. Y Abraham le busca, a ver si no hay 50, si no hay 45, le busca. Esa es la primer tefilá documentada en el Tanaj
que separa a Abraham Avinu, que es el semel, la señalización de una de las personas más humildes que existieron sobre la faz de la tierra, y que fue el primer Ivrí. ¿Cómo se lo declara Abraham? Abraham a Ivrí, el primer hebreo, porque él estaba de un Ever en Ivrí con Ain, no con Aleph. Con Aleph es miembro, Yasagidim Berramaj Evarim, es un miembro del cuerpo, pero Ever con Ain es de un lado, y toda la gente estaba del otro lado. Por eso los hebreos nos llamamos hebreos, porque siempre vamos en contra de la corriente. Ese es el ejemplo muy, muy claro de la tfilá, que tiene una relación directa con la humildad. O por ejemplo, vamos a traer otra, sí. A ver, aquí hay algo también muy, muy interesante. Sí. La primera tefilá que aparece en la Torá es para no aceptar la voluntad de Dios. Está discutiendo con Dios, no por él, correcto, sino por el bien de la humanidad, o sea, aunque sean reshaim, ¿está? No acepto Dios, no acepto tu voluntad. Sí, señor. Sí. Y Hashem siquiera no lo hace tomó mal. por él. Hashem no lo tomó a mal eso. Al contrario, Hashem le dio mucho gusto. Por eso Hashem dijo, le tengo que contar a Abraham lo que voy a hacer en Sedom. Primero Hashem en la Ira Shitra y la Torah misma, se ve que Hashem no le quiere contar a Abraham lo que va a hacer. Y después Rashi ahí dice, como que se sintió mal, Hashem me dijo, no, le tengo que contar a Abraham. Muy parecido a lo que vimos en la parashá con Moshe, que Moshe también escucha algo que va a pasar, y Moshe se queja y dice, lama reota la amase, y no está algo mal considerado, sino algo que es lo que Hashem está esperando de los líderes del pueblo, que peleen por el bienestar del pueblo, aunque el pueblo no se lo merezca. Y al final Abraham Avinu no ganó nada con esa tefila. Le metes que los de Sedom se destruyeron porque eran reshaim, pero Hashem le dio a Abraham Avinu la posibilidad de conectarse con él y demostrar su verdadera esencia de amor tan grande al prójimo, incluso con personas que no lo merecen, porque Sedom estaba todo, lo vimos, toda la idea del bien y del mal completamente distorsionada en Sedom. Pero bueno, ahora vamos a buscar otra relación más que encontramos entre lo que es la Anabá y Abraham Avinu, por ejemplo, y David Amelech. Hay un pasuk que dice, Matzati David Abdi. Hay un pasuk que Hashem dice, encontré a mi sirviente, a mi siervo David. Entonces, la traducción literal es decir, la explicación es que Hashem vio en David Amelech que él iba a ser muy grande. Pero la Gemara pregunta por el signón, por el tipo de expresión que dice el pasuk, Matzati, encontré. Matzati, la palabra Matzati se usa en un contexto que a mí se me perdió algo, y cuando lo encontré dije Matzati, como sabemos, ¿no? Yagati, Umatzati, Tamin, Lo Yagati, etc. Entonces pregunta la Gemara, Eifo Matzaoto, ¿dónde encontró Hashem a David Amelech? Contesta la Gemara, en Sedom lo encontró. ¿Cómo que lo encontró en Sedom? Entonces la explicación superficial de este pasuk es de que David Amelech creció, nació, existió, gracias a que Lot se salvó de Sedom, y Lot pasó lo que pasó con su hija, y de su hija nació este bebé que se llamó Moab, y Moab se hizo un pueblo, y de ese pueblo vino Ruth, y Ruth es moabita. Entonces Dios encontró a David en Sedom. Dios vio, porque Hashem sabe todo, que de Sedom iba a salir Moab, y de Moab iba a salir Ruth, y de Ruth iba a salir David. Está bien, pero la traducción, la explicación filosófica más fuerte es de que Bishut Abraham Avinu salió David. Bishut, el rezo de una persona completamente humilde, salió David Amelech. Entonces hay una relación de humildad entre Abraham Avinu, David y Moshe Rabenu también. Por eso Adam, el ser humano, que en Ibrit se traduce como Adam, Bne Adam, ¿qué es un Ben Adam? Una persona. Un Adam es Rosh Tevot, Abraham, Aleph, se escribe con Aleph.
Aleph de Abraham, porque él expresó sobre sí mismo Vanoji Afar Baefer. Dalet de David, porque él dijo Vanoji Tolat Veloish. Y Mem de Moshe Rabenu, que dijo Vanach Numa. Eso es lo que es realmente un Adam. Una persona tiene que tener esas capacidades de humildad, clapea Kadosh Baruj Hu, y saber de que Hashem es el proveedor de todas las cosas. Y ahí vemos nosotros que en esta capacidad de humildad, que es la que capacita también a la persona a tener la capacidad de reconocer, a tener la capacidad de agradecer, a tener la capacidad de ser vulnerable, de aceptar que yo no puedo todo y que las cosas no van a salir como a veces yo quiero y no pasa nada. Esa es una capacidad de líder. Por eso a Moshe se lo llama que es Melech, David a Melech es David Melech Israel, Jai Bekayam, él sí llegó a un nivel de Jai Bekayam, y Abraham vino, aunque no era técnicamente un Melech, ¿cómo se lo llama en la Torá? Nací Elohim Atabe Tojeno. Así le dice Efrón, ¿no? Cuando va a comprar Merata Machpelah, le dice, no, Abraham, tú eres grande, tú eres nací, tú eres el líder de nosotros. Y el Rambam, en el Maimónides, en Arajot Melachim, cuando él habla cuál es el prototipo de una persona que puede llegar a ser Mashiach, hoy en nuestros días, ¿quién podría ser el Mashiach? Entonces hay algunas condiciones para que una persona más o menos pueda decir, a mí me late que este es candidato a ser Mashiach. El Rambam trae una serie de cosas. Obviamente, lo primero que tiene que ser para poder ser el Mashiach es tiene que venir de la familia de David Amelech. Ahora, eso nadie sabe, porque nadie sabe de qué familia es. Pero bueno, una de las cosas que el Rambam trae, que si uno ve a alguien que es así, puede presumir que es candidato a Mashiach, es que esta persona tiene la capacidad de leachzir et am Israel bichuvá. Que puede esa persona, no es un tzadik que se encierra en el kolel y estudia todo el día y no le importa qué pasa con la gente. Es un tzadik que aparte de estudiar mucha Torah, porque el Mashiach tiene que ser un talmid jajam grandísimo, se ocupa y se preocupa que otras personas también hagan teshuvá. Esa capacidad de leachzir a otras personas bichuvá era el punto que Shlomo Amelech quería. Por eso él hizo lo que hizo. Él quería que todos los goim se conviertan en Yehudim, y él quería que todo el mundo haga teshuvá, y que todo el mundo sea religioso, y que todo el mundo sea Yehudí, y así puede traer al Mashiach. Shlomo Amelech podía haber llegado a esa situación, y era la voluntad que él tenía. Él quería eso, mamás, porque él fue, la Gemara dice, ¿quiénes fueron reyes? Que fueron reyes sobre Kipahat, sobre imperios casi, y le iba a preguntar justo a mi hijo, porque está eso en Sanedrín y me olvidé, no sé si está por acá. Yosef, me parece que está estudiando con su jabruta, pero de lo que yo leí trae a dos, creo que había más. Trae a Shlomo, que fue un rey sobre casi todo el mundo, Malach al-Kipahat, y fíjense cómo es la vida ambivalente, que trae la Gemara otro rey, que era la antítesis completa de Shlomo Amelech, que quién era Ahab. Ahab, que fue uno de los reyes más nefastos que existieron en el pueblo de Israel, Ugam Malach al-Kipahat. ¿Quién más fue al-Kipahat? Ah, es todo el mundo. ¿Y quién más fue? ¿Tres nada más? Ah. Kipahat. ¿Perdón? Ahasveros también. No sé, ahora a ver si me checa David o uno de mis hijos. No, Ahasverosh fue rey sobre 127 países. Acá David me está diciendo que al-Kipahat es sobre todo el mundo. Shlomo fue rey, bueno, sobre todo el mundo que sabía que había mundo. Obviamente en América nadie sabía que había mundo, o en Oceanía tampoco. Pero en Asia, en Europa y en África, Shlomo llegó a gobernar a todo el mundo, y Ahab llegó a gobernar a todo el mundo, y Nebuchadnezzar llegó a gobernar a todo el mundo, pero Shlomo como realmente un rey bueno,
como por Anav él logró. Y de Shlomo dice el pasuk, Vayeshev Shlomo al Kiseh Hashem. No sobre cualquiera dice que se sentó sobre la silla de Hashem. Shlomo era muy grande, y cuando los Jajamim explican el pasuk en el libro de Devarim que dice, Velo Kam Naví de Israel que Moshe, dicen los Jajamim, Naví no, pero Melech sí. Había un rey que era humilde como Moshe. ¿Quién era? Shlomo. Es decir, la capacidad de humildad es tan importante para los ojos de Hashem que es como condicionante de poder ser un rey. A ver. Ay, no veo nada. Acá dice, Shlosha, Tanu Rabanan, gracias. Shlosha Malhu Bekipa Ajat. Mira, acá tiene razón. ¿Quién dijo Ahashverosh? La persona que dijo Ahashverosh tiene razón, porque también lo nombra aquí Ahashverosh. Dice Shlosha Beluem, Ahab, Ahashverosh, Benebuchadnezzar. Y viene Tosafot y dice, ¿cómo puedes decir que y no lo metiste a Shlomo? Shlomo también entra aquí uno de los tres. Muy bien la persona que dijo de Ahashverosh. Y justamente tanto Ahashverosh como Ahab y Nebuchadnezzar eran malísimos, y Shlomo Amelech vino como a contrarrestar esa fuerza con su humildad. Otra cosa en común que tenemos entre Shlomo y Moshe Rabenu es que ambos tuvieron un contacto con el Yetzer Hará, con el Satán, y el Satán a los dos les contó un secreto. A Moshe le contó el secreto que para parar la maguefá que había ahí en el pueblo de Israel, había que le actir un ketoret, había que hacer ketoret, y a Shlomo Amelech el Satán le contó el secreto donde puede conseguir este gusanito para cortar las piedras del Bet HaMikdash. Entonces, en todas esas cosas, Afilu Shlomo Amelech dice que Malach ala Elionim ve ala Tachtonim, él gobernó sobre la humanidad y también tenía mucho poder con los Malachim. Bueno, muchas cosas. Por eso el libro de Melachim habla muchos perakim sobre el rey Shlomo, aunque el primer perek no habla todavía de Shlomo, habla sobre el final de David. Y la Kavaná de Boreolam en el liderazgo del mundo, que hubiera preferido Boreolam que se quede siempre con la familia de David, cuando divide la Meluja, se le da la primera opción a Yerobam ben Nebat, que era del Shevet de Efraín, que venía de Yosef, por las cojot que hemos hablado con anterioridad, que Yosef representa el Koach de Irá, porque Yosef es una de las personas que están descritas que más Irat Shamayim tenían, y Yosef representa el servicio de Hashem, que es Sur Merá, apártate de lo malo, y Shevet Yehudá representa Ba'aseh Tov, haz lo bueno, porque Yehudá viene de la palabra Odayá, viene de la palabra de agradecer, viene de la palabra de reconocer. Y después de Shlomo existió por muy poquitito tiempo la fuerza del Sur Merá que venía de parte de Yerobam y del Ba'aseh Tov que venía del Malhut de Yehudá. Y este tafkid, esta función tan grande que hubiera tenido Yerobam, que Hashem tenía mucha esperanza que Yerobam la haga, nada más que no la hizo, es difícil porque el Sur Merá, que es en el Maslul, en el camino del Din de Geburá, es muy difícil no perder el equilibrio de eso. ¿Y eso por qué? Porque el Sur Merá, ¿qué es Sur Merá? ¿Cuál es la traducción? Apártate del mal. Entonces, si yo necesito apartarme del mal, de alguna forma estoy cerca del mal. Porque si estoy cerca del mal, me tengo que apartar del mal. Entonces, para estar en un nivel de Sur Merá, la persona tiene que estar en un nivel de tener una capacidad de abstenerse de no caer en el mal para poder alejarse del mal. Y Yerobam no pudo con eso. Y uno de los motivos que Jajamim dicen de que él no pudo cumplir su función de Sur Merá es porque a él se le subieron los humos. Y en su momento, nada más voy a decir ahora rápido qué fue lo que pasó, pero en su momento lo vamos a estudiar más en profundidad. El error garrafal
que le pasó a Jeroboam fue, siendo él un Talmid Jajam, un tzadik y una persona que el mismo Boreolam lo escoge como rey, y si Hashem lo escoge como rey, no era cualquier persona, porque ya vimos todos los requisitos que necesita un rey, fue que cuando llegó el momento de que él ya fue rey sobre las 10 tribus, y Rehabam, el hijo de Shlomo, fue rey sobre las 2 tribus, el Bet HaMikdash se quedó en el Malhut de Yehudá. Y la halajá determina que cuando la gente va a la Zara, que era hasta la parte donde la gente normal del pueblo de Israel podía entrar, se le ponía una silla al rey del pueblo de Israel. Y legalmente, no ilegal, legalmente para el pueblo de Israel, el reinado, el Malhut le pertenece a Yehudá. Y ahora Jeroboam, sí era un rey legal, 100% porque Hashem lo puso, pero él no era de Yehudá. Entonces Jeroboam pensó y dijo, ¿qué va a pasar cuando yo vaya al Bet HaMikdash, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, tuve un bebé, prometí algo, lo que sea, voy al Bet HaMikdash? Yo no me voy a poder sentar ahí, yo me voy a tener que quedar parado, porque la silla en primera fila es ¿para quién? Para el rey de Yehudá, así es la halajá. Y yo sí soy rey, soy muy importante, pero yo soy de Efraín, yo no soy de Yehudá. Entonces yo no voy a tener una silla en primera fila, me voy a tener que ir para atrás. Y si me voy a ir para atrás, y la gente me va a ver a mí, que yo me quedo parado, y Rehabam se queda sentado, ¿qué va a decir la gente? Ah, este es un rey chafa. Y la verdad, a mí no me gusta que digan eso. Entonces vamos a hacer una cosa. En primer término, las 10 tribus tienen prohibido por ley monárquica ir al Bet HaMikdash. Y él puso policías, puso shombrim en los límites de Malhut Yehudá para que ninguna persona que estaba en los Aseret HaShevatim, en los 10 tribus, pueda cruzar al Bet HaMikdash. Entonces cuando la gente le dijo, pero rey, tenemos que ir al Bet HaMikdash a hacer korbanot, Pesach, Shavuot, Sukkot, Reshit Agez, mi esposa tuvo un bebé, tuve pidión Bejor, tuve pidión Abel, lo que sea, tengo que llevar korbanot. Él dijo, no hay ningún problema, vamos a hacer 2 Bet HaMikdash, uno en Dan y uno en Betel, uno en el norte y uno en el sur. Y eso fue lo que empezó a reventar al pueblo de Israel, porque ¿cómo puede hacer Bet HaMikdash? No se puede hacer un Bet HaMikdash si el Bet HaMikdash está en Jerusalén. No, esto es parecido, es un Bet HaMikdash patito, es una imitación. ¿Cómo? Entonces puso un Egel allá, puso un becerro de oro en el norte para que la gente que vivía en el norte esté más cerca, y un becerro para que esté en el sur la gente más cerca, y ahí fue el principio de todo el declive. ¿Qué cosa? Ese pensamiento de que ¿cómo? Yo me voy a parar atrás y el rey va a estar adelante, la gente ¿qué va a decir? Que yo soy chafa, no me van a dar el kabod. Aquí nada, babe a kabod, motzi metada mina olam. La envidia, la ta'avá, el deseo muy fuerte de hacer averot y el deseo muy fuerte de buscar honor, mueven a la persona de este mundo. Y esa es la primer condición para perder la capacidad de rey. Cuando tú como rey se te olvida ser humilde, perdiste. Y eso fue lo que pasó con Jeroboam ben Nebat. Entonces, bueno, todo esto es una pequeña introducción para entender por qué el libro habla mucho sobre Shlomo HaMelech, por qué el libro tiene de nombre Melahim, pero el primer pere, que es el que vamos a ver ahora, no habla todavía de Shlomo HaMelech. Y voy a leer de adentro, es Melahim Aleph, Perek Aleph, y el rey David, para no perder tiempo, vamos a traducir directamente, pero esto sí quisiera decirlo en Ibrit porque es importante. Ve'amelech David Zaken Baba Yamim. Y el rey David era anciano, vino en días. Esta expresión nos recuerda a otra expresión muy, muy parecida que la Torah usa sobre Abraham Avinu. Sobre Abraham Avinu también se dice Ve'abraham Zaken Baba Yamim Ve'ashem Beraj et Abraham Bakol. ¿Ustedes acostumbran en Rosh Hodesh a decir en el Alel esto? En algunas comunidades se acostumbra a decir este pasuk 3 veces. De Abraham Zaken dicen que es una segula, no sé de qué, pero está en algunos sidurim. Abraham y David ya dijimos todas las cosas parecidas que tenían. Esta es otra cosa nueva parecida.
y trataba de cubrirse con las ropas y no le calentaban. Eso ya lo estudiamos la semana pasada. Fue una parte como una consecuencia de que él tuvo la oportunidad de matar a Shlomo Amelech y no lo quiso matar y le cortó la ropa. Entonces, en consecuencia que le cortó la ropa y despreció la ropa, ahora la ropa ya no le servía. Y sus empleados le dijeron, ¿qué vamos a hacer para que tú puedas tener una... Porque todo el día estaba temblando de frío, le ponían calefacción, tenía frío. Todo el tiempo tenía frío. Entonces, a sus empleados se les ocurrió una idea, vamos a traerle una chava que sea soltera, que ella le sirva al rey, Bateilo Sogenet, y que ella sea como su secretaria, como una persona que esté muy cerca de él, y esté con él, y en la temperatura de un cuerpo con otro cuerpo, lo va a mantener a David Amérez con la temperatura corporal que él necesitaba. Y vamos a explicar, porque este yo creo que es una de las cosas más difíciles que existe en el Tanaj. Y buscaron una chica, una jovencita, Yafá, que sea muy bonita, Bejol Gebul Israel, en todos los límites de la tierra de Israel, y encontraron a una chica que se llamaba Abishag Ashunamit, y la trajeron delante del rey. Y esta chava, dice el Naví, Yafá Admeot, era muy, muy, muy guapa. Vatei la Melech Sogenet, y era para el rey como una chica que lo ayudaba a que se le suba su temperatura. Vamos a explicar lo que es. Batesharteu, y lo servía al rey. Y el Naví aclara en el Pasuk Dalet, Veamelech lo yeda. Él en ningún momento se casó con ella. Él no le puso, no se pudo casar con ella, no quería tampoco casarse con ella, porque él ya se había casado con 18 mujeres y no podía casarse con ninguna más. Este tema es un tema muy caché, es un tema muy difícil de entender, es un tema muy raro que el Naví hable de eso. ¿Qué es eso que la gente le busca a una chava? ¿Qué es eso que es una chava linda? Entonces, el pshat es que técnicamente a una persona, cuando las cosas externas no lo hacen que suba su temperatura corporal, no sé, vamos a decir, si alguien tiene mucho frío y no tiene forma de tener una chamarra o una calefacción, entonces, por ejemplo, si se frota así con su cuerpo, eso aumenta la temperatura, eso hace que una persona tenga más calor. Entonces, técnicamente, traer a alguien que es bonito, las cosas bonitas a la gente le hace subir su temperatura, y un calor humano es más fuerte que un calor de otra cosa. Entonces, ese sería el pshat. Pero nosotros sabemos que la Torá no viene nada más a enseñarnos un pshat, y que todo lo que la Torá dice y la Naví dice y todas las cosas tienen que tener una explicación más profunda. Y ahora que Baruch Hashem tenemos la oportunidad de estudiar esto, tenemos que ver qué quiere decir eso. Primer cuestionamiento. Y este cuestionamiento continúa con otro cuestionamiento, que es, ¿cómo es que el libro de Melahim empieza contando con esto de Abishag? Es decir, podía haber escogido otro tema para empezar el libro de Melahim. ¿Por qué el libro de Melahim justo empieza describiendo un David Amelech vulnerable, un David Amelech viejito, que no era tan viejito, tenía 70 años, no era alguien tan grande, una persona que tiene un problema de salud bastante molesto, hasta el punto que sus empleados dicen, tenemos que buscar una solución, así David ya no puede más. Y la Torá aclara que él no se casó con ella, y que, ¿qué pasa por esta situación que él está como aislado de lo que está pasando afuera? Aprovecha esta vuelta un hijo de David Amelech, que se llamaba Adoniau ben Hagid, que el Naví no lo describe como un rasha. Vemos que fue un rasha por lo que va a ser ahorita, pero no lo describe el Naví como describió en su momento a Absalom.
Y este Adoniau ben Hagit dice, por orden de prioridades, yo soy más grande que todos mis hermanos. Él dice, a mí me toca ser rey. Entonces se hizo él una carroza y unos jinetes y 50 personas que corran frente a él. Y se puso como rey. Va a ser ahora una fiesta y vamos a ver que él se pone como rey. Y David Amelech no sabe nada lo que estaba pasando. ¿Por qué David Amelech no sabe nada lo que estaba pasando? Porque como David Amelech estaba viejito, estaba con este tema de la temperatura, estaba aislado, Adoniau aprovechó esta situación, a lo mejor porque él estaba con Abishag, y si él estaba con Abishag, nadie iba a entrar al lugar donde él esté con Abishag. Entonces, él estaba completamente menutá, que él estaba completamente desinformado de lo que estaba pasando en su reinado. Y el Naví aclara en el pasuk Vav de Melahim, que su papá nunca fue con él muy estricto. Lo atzabó a Aviv Yamav. Su papá nunca le puso un hasta aquí, nunca se enojó con él, nunca lo criticó. Madúa caja asita. ¿Por qué tú haces lo que estás haciendo? Y el Naví describe que él también era una persona, Adoniau también era muy guapo, Top Toar Meod, era muy, muy guapo, y el Naví nos quiere también decir otra cosa, Veotó y Alda Jare Absalom. Él tuvo a este hijo después de Absalom. A lo mejor el Naví lo que nos quiere decir es hacer una diferencia entre Absalom y él. Ambos eran muy, muy guapos. Por Absalom abiertamente se ve que por culpa de esa guapura él hizo todo lo que él hizo. De Adoniau no dice el pasuk, no lo describe a Adoniau como una persona rasha. Entendemos que, la Rashi, quiero decir otra cosa. Otó y Alda Jare Absalom no es que la misma mamá, no eran hermanos de la misma mamá. Absalom era hijo de Maaja y Adoniau era hijo de Hagit. Nada más que aquí lo que quiere decir Rashi es que David, sin darse cuenta, Adoniau creció, digamos, con una educación errónea, igualmente como creció Absalom con una educación que no tuvo límites, que no fueron estrictos con él. Pero también técnicamente Adoniau era más grande que Shlomo también. Entonces, aquí tenemos que entender que Adoniau aparentemente era una persona Shomer Torah y Mitzvot y todo. El único error el que tiene aquí es que él supone que el reinado es para él y aprovecha la vuelta que su papá está completamente aislado y no sabe nada para ponerse él como rey. Y aquí David Amelech va a tener que intervenir porque la melujá le tocaba a Shlomo Amelech. Pero él no sabía lo que estaba pasando. Y se hace todo un acto de coronación. Y Adoniau se lleva con él a Joab, a este Joab que tanto defendió a David y que tanta situación estuvo con David, se va al otro lado, se va con el bando de Adoniau, y Ebiatar el Cohen también se va al otro bando, y están con Adoniau, pero Sadoc a Cohen, Ibnayau ben Yoyadá, y Natán a Naví, y Shim'i, y Reí, y más personas no fueron con Adoniau. Baisbaj y Adoniau se puso a hacer korbanot, tzon, ubacar, ganado vacuno, ganado ovino, y se pusieron en un lugar y llamó a sus hermanos y a mucha ulekol anshe Yehudá. Fíjense cómo es la vida. Después de tantas cosas que tuvo David, a Absalom, y después vino este loco Sheba ben Bichri, y después parecía que las cosas se iban a calmar, y después vino el Deber, y vino el Rab. Qué vida tan sufrida tiene David, y ahora está David a punto de morirse, ya tiene 70 años, ya se va a morir, y un hijo de él otra vez empieza con problemas, y lejol anshe Yehudá, y si traducimos literalmente toda la gente de Yehudá fue con él. Y Natán a Naví, el Natán a Naví, que fue el emisario de Hashem para reclamarle a David lo que pasó con Batseba, va con Batseba y le dice, ¿oíste que Adoniau se puso como rey? Y David no sabe nada, porque David está ahí
aislado en su palacio, no sabe nada. Y ahorita lo que tú tienes que hacer es, tienes que decirle a David Amelech lo que está pasando, porque si Adoniau se pone como rey, David se muere y el pueblo de Israel, ¿a quién va a seguir como rey? A Adoniau, ya Shlomo no va a poder ser rey. Ve con el rey y dile que tú me dijiste, y tú dijiste que Hashem dijo que Shlomo Amelech iba a ser el rey después de él, y ahora se puso Adoniau como rey. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando tú vas a estar hablando con el rey, yo voy a entrar y voy a corroborar lo que tú dices, porque a lo mejor David va a decir, estás equivocada, no es mamás así, etc. Y fue Bathsheba con el rey, y el rey, Zaken Meod, Veavishaga Shunamit Mesharetet Amelech, el Naví dice y repite otra vez que ahí estaba Avishaga Shunamit. Y Bathsheba se aposterna delante de David y le dice, tú me dijiste que Hashem te dijo que el rey Shelomo va a ser el rey después de ti. Y ahora Adoniau es el rey y tú no sabes, y él está haciendo korbanot, y él está con Ebiatar, y está con Joab, y a Shlomo no lo llamó, es decir, que él no quiere que Shlomo sepa de esto. Y todo el pueblo de Israel no sabe qué va a pasar ahora que tú te mueres, si él se va a quedar como rey, o si realmente se va a cumplir lo que tú dijiste. Y si tú te vas a morir y no vas a hacer nada antes, ahora chequen lo que es un rey de Israel, cómo se expresa. Bathsheba le dice, Veaiti, Pasuk Hafalef, Melachim Alef, Veaiti ani ubeni Shlomo Hataim. El hecho de que yo no voy a, mi hijo no va a ser rey, no es que yo me siento mal, porque para mí es muy importante que mi hijo Shelomo sea rey. Voy a ser una pecadora porque no estoy cumpliendo la voluntad divina. Eso es el objetivo. Así piensa un líder en el pueblo de Israel. Piensa, ¿cómo voy a hacer Retzon Hashem? Hashem te puso a Shelomo como rey. ¿Tú prometiste, David Amelech, que Shelomo va a ser el rey? Shelomo va a ser el rey porque es la voluntad divina, y lo que yo quiero hacer ahora es cumplir con la voluntad divina. Yo no tengo otro issue acá. Ok, David Amelech obviamente va a ponerlo a Shlomo como rey, y a Shlomo lo van a coronar. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero para que no se queden picadas, ¿qué es este tema de Abishag? ¿Qué significa esto de Abishag? ¿Qué es eso? Bueno, entonces para eso, todas las señoras tzadikot que me aguantaron durante el tiempo que estaba antes de esta situación y que tuvimos la oportunidad de estudiar Naví antes, hemos repetido en varias ocasiones, especialmente cuando fue el tema de David y Bathsheba. ¿Quién era David? ¿Qué tipo de persona era David? ¿Cómo es que aunque tenía un montón de pros de su lado, que podía haberse hecho otras cosas con Bathsheba, él en ningún momento hizo, y él no hizo la verá que parecía que hizo? Él se equivocó en la forma con la que él mató a Uriah y en la forma de haber hecho las cosas, pero David Amelech era muy, muy grande. Y vamos a repetir la introducción que tuvimos 2-3 shiurim cuando hablamos antes de Bichlal, de cómo se estudia Naví, y cómo hay que ver a los personajes del Naví, y cómo dice la Gemara, Ima Rishonim que Malachim, Anachnu que Bnei Adam. Si nosotros podemos considerar a nuestros antepasados, los podemos ver como ángeles, entonces nosotros tenemos derecho de considerarnos a nosotros como seres humanos. Pero Ima Rishonim que Bnei Adam, pero si yo pongo en la balanza a nuestros antepasados y los veo a ellos como si fueran personas normales, yo me tengo que ver a mí misma, Anachnu que Hamorim. Nosotros nos tenemos que ver a nosotros mismos como burros. Y la Gemara dice, Velo que Hamorosh el Rabbi Pinhas Ben Yair. Y burros, pero burros de verdad, burros. No como el burro que tenía Rabbi Pinhas Ben Yair, que ese era un burro de la alta sociedad, porque ese burro no comía comida que no le habían sacado maaser antes. Era un burro Talmid Jajam, ese burro. Era un burro que no era tan burro.
Nosotros no podemos considerar a la gente del Tanaj, a los tzadikim del Tanaj, como seres humanos. Seguro que ellos eran seres humanos, pero ellos eran seres humanos que tenían categoría de malaj. David Amelech, Shlomo Amelech y todos los grandes del pueblo de Israel tenían una categoría de malaj. El Maharal de Praga, y lo dijimos en su momento también, pero lo voy a repetir, dice, de las averot, de las peores averot que existen en el mundo, la averá que requiere de más jombriut, de más materialismo, es la averá de Giluy Arayot. La averá de Giluy Arayot es la que es más jombrí de todas las averot. A Reayá, la demostración es de que el primer violador en la historia, ¿cómo se llamaba? Shechem Ben Hamor. Era un señor derivado del burro. Era un humano, obviamente, pero era un humano tan rayá que entre él y un burro, que no tiene ni segel y no tiene nada, era lo mismo. Él no agarró su chispa divina para volverse humano. Él utilizó la chispa divina para pensar cómo puede ser más jombrí, más materialista. David Amelech, cuando fue todo el tema de Bathsheba, se los voy a decir rapidísimo porque ya son 1:17, cuando fue todo el tema de David y Bathsheba, sabemos perfectamente que él no pecó, pero hubo algo que él hizo que estuvo mal, y de alguna manera él tenía que hacer una capará por eso. La capará que tuvo fue los castigos que tuvieron con Absalom y con todas estas cosas. Ok. Pasa el tiempo, y no puedo leer de adentro porque ya se hizo tarde. David se encuentra con otra mujer que se llamaba Abigail, y ¿se acuerdan las que estudiamos Naví qué es? Abigail era la esposa de un señor que se llamaba Nabal, que Nabal, como su nombre lo indica, Nabal en hebreo quiere decir despreciable, era una persona despreciable, era pariente de David Amelech. David Amelech había trabajado con él cuando David era Roetzon, habían trabajado juntos y David Amelech le había hecho muchos favores a Nabal. Y David se está escapando de diferentes lugares. Y en todos los lugares donde se escapaba, casi siempre la gente lo quería matar. No era bienvenido en ningún lado. Pero estaba pasando por una situación difícil, era cerca de Rosh Hashanah, no tenía nada para comer. Y mandó a unos empleados de él que vayan con Nabal y que le digan, Nabal, ¿te acuerdas cuando yo te hice tantos favores a ti? Tengo mucha gente conmigo, tienen para comer, no tenemos para comer. Por favor, tú ahora me enteré, estás haciendo una fiesta porque te estás trasquilando a tus ovejas y cuando se sacaba la lana a las ovejas se hacía una fiesta. Dame un poco para comer, un poco de pan, un poco para tomar. No tengo nada, estamos completamente hambrientos. Y Nabal, Kishmo Ken-u, como su nombre lo indica, era una persona muy despreciable, era muy codo, era muy egoísta. Y el shiur que viene vamos a ver que aparte él creía que él le tocaba ser el rey, porque él de la familia de David, y dijo, hoy en día cualquier empleadito de cuarta levanta la cabeza y dice, yo soy importante, yo quiero ser rey, no te doy de comer nada. David Amelech se molestó mucho y va con Nabal a matarlo, porque David consideró que era Mored Bamalhut, y ustedes pueden decir, la gente no sabía que David había sido ungido como rey, tienen razón, pero el Jidá dice que el Nabal sí sabía, porque en el Shevet Yehuda todos sabían que David había sido ungido, a lo mejor los otros Shvatim no sabían, pero el Shevet de Yehuda sí sabía, y Nabal se consideraba Mored Bamalhut, pero a Nabal le salva la vida a la esposa que se llama Abigail. Y cuando David está yendo para allá y Abigail está yendo para allá para encontrarlo, porque Abigail se entera lo que pasa, y Abigail era una de las 7 neviot y sabía lo que iba a pasar, le lleva comida, le lleva todo, y le dice a David, David, espérate tantito, no lo mates a Nabal, tú ahora no eres más rey, todavía no eres rey, si vas a matar a Nabal vas a cometer un asesinato, no vale la pena, párate. No lo mates, ¿quieres comer? Yo te traje de comer. Y David Amelech se asombra mucho de eso de Abigail. Y el Naví
¿Qué? Ya no se escuchó, Mora, se cortó. Mora. Escúchale, no se oye. ¿Qué? Ni se oye ni se ve. Mora, todavía no se escucha. Ahí Vamos está. a hablar de ¿Ya se internet. ve? Ya. A ver, habla. Pero el micrófono, Mora Ruti. Ya tiene que quitar el micrófono. Hola, hola. Ya está. ¿Ya? Justo se cortó en la parte más interesante. Pero bueno, David Amelech en ese momento tiene una mashaba de casarse con ella. Y ella lo ayuda a él y le dice, podemos hacer las cosas de Eter permitido. Cuando se muera mi esposo, nos podemos casar. ¿Es pecado lo que hizo David Amelech? No, no es pecado, porque nada más se le cruzó un pensamiento. Pero viene el Ari Akadosh, y este es un secreto que no se lo sabe nadie. Vale millones de dólares, señoras. Coticen en bolsa, gente. Viene el Ari Akadosh y dice, las que están escribiendo, escriban. Abishag y Abigail, ¿cuántas letras tienen en común? 4, ¿no? Eso, 4. Falta una letra, porque Abigail a veces se puede escribir con yud, y si quieren pueden escribirlo Abigail, sin yud. Falta la lamet y la shin, ¿sí o no? Sí. Ok. ¿Cómo acomodo que Abishag vino a hacer capará por ese mal pensamiento que tuvo David Amelech con Abigail? Entonces, para poder acomodarlo, nos tenemos que ir a los hajamim que dicen que en la zona Kodesh, en el abecedario hebreo, puedes catafixiar letras. A veces puedes hacer la Aleph con la Taf, la primera con la última, la segunda con la tercera, ok. Pero también existe acomodar las letras por decenas o por centenas. Entonces, ¿qué tienen en común la Lamet y la Shin y otra letra más? ¿Cuánto es Lamet? Claro, No es sé. 30, 30. 300. ¿Y Shin? 300. 300. ¿Y Gimal? 3. Ahí está. Entonces, ahí puedo acomodar la Shin con la Lamet. La Lamet es 30 y la Shin es 300. Catafixio la Lamet por la Shin y viene Abishag a Shunamit a hacer capará por el mal pensamiento que tuvo con Abigail. Entonces ahora David Amelech tiene que demostrar su autocontrol y la fuerza tan grande en contra del Yetzer Hará, que ese mal pensamiento que tuvo con Abigail, ahora no lo puede tener con Abishag. Eso es Teshuvah. Correcto. Bueno, la verdad es que hay para hablar un poco más, pero si yo sigo hablando, sus esposos me van a reventar y el mío también. Entonces, vamos a dejar acá y el próximo Shiur Besat Hashem vamos a continuar analizando esto. ¿Por qué es que el libro de Melahim Aleph tuvo que empezar con este tema tan raro y tan difícil de entender? Baruch Hashem, que los Jajamim nos abren los ojos y nos enseñan todas estas cosas. Un beso, nos vemos Besat Hashem mañana en Mishle o el viernes para Parashat Shavua. Muchas gracias a todas. Gracias, Mora, gracias. Gracias, Mora. Gracias. Gracias.